Bueno, son exactamente las 4:30 de la tarde. Vamos a esta hora a arrancar con esta clase de la unidad 5, medidas de asimetría. Esta sería la parte 1 y la próxima semana la parte 2, medidas de kurtosis. Bueno, espero que este video les sirva para que puedan estudiar esta unidad, revisarlo e intervenir a través de la plataforma, ¿no? A través del Classroom. Bueno, lo primero que quería exponerles es ver cómo, ustedes deben recordar cómo se veía el polígono de una distribución de frecuencias, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, este que está aquí sería el polígono de una distribución de frecuencias. Normalmente, ese polígono va así uniendo los puntos medios de los intervalos, ¿se acuerdan? Y esos puntos medios se unen a través de una línea recta, de manera que la gráfica es así con líneas rectas que se quiebran en los puntos donde va cada punto medio. Pero a veces es bueno presentar ese gráfico suavizado. Entonces, para que vean, ¿no? Para que sientan la diferencia y no se vayan a confundir después. Lo que se utiliza siempre en estos casos para ejemplificar es el polígono de frecuencias, tal como ese que aparece en pantalla, pero suele suavizarse. Entonces, si suavizáramos las líneas de este polígono, si lo suavizáramos, parecería como el que aparece aquí a la derecha, ¿ves? Un poco más, la línea es más delineada, más suave. No es una línea que se quiebra en los puntos. Entonces, vamos a utilizar ese gráfico así con líneas que son mucho más suaves, como el de la derecha. Entonces, un poco para revisar lo que es el concepto de asimetría, ¿no? De la simetría. La simetría es uno de los aspectos, pero el concepto básico es simetría. Bien, tal como está ahí, exactamente así como aparece ahí, sería el gráfico que corresponde a una distribución de datos que es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Bueno, sencillamente que si nosotros trazáramos una línea vertical, ¿verdad? Por todo el centro de esa distribución, por todo el centro de esa distribución, tendríamos el mismo número de datos por la derecha que por la izquierda. Y cada dato con frecuencias idénticas. Es decir, a la derecha tendríamos los datos con frecuencias iguales a los datos que están por la izquierda. Entonces, el resultado, bueno, es una gráfica así, tal como la vemos, perfectamente armoniosa, cuyo lado izquierdo coincide exactamente con el lado derecho. Entonces, esa es, digamos, la idea fundamental de lo que es la simetría en una distribución de datos. Ahora, esa es una característica muy importante, porque en estadística, sobre todo cuando se trabaja con la parte inferencial, uno investiga los datos y una de las cosas deseables en los datos con los que uno va a trabajar es que tengan una distribución de probabilidad normal. Ustedes en este momento no manejan esos conceptos, ni el de probabilidad ni el de normalidad, pero se los adelanto, pues. Más adelante, cuando se vayan a estudiar las probabilidades, ustedes verán esas cosas, las distribuciones de probabilidad, y entonces
una de las probabilidades más usadas, de las distribuciones de probabilidad más usadas, es precisamente la distribución normal, que cuando uno la grafica se parece mucho a esta gráfica que aparece ahí, una gráfica así en forma de campana. A veces un poquito, a veces es un poco, a veces es un poco más apuntada, otras veces es un poco más achatada, pero siempre en forma de campana. Es la famosa distribución de Gauss o curva de Gauss o curva gaussiana. Entonces, una de las características que desea uno cuando está utilizando datos cuantitativos es que la distribución de datos o el dibujo de esa distribución se parezca mucho a una como esta, simétrica, se parezca a la de Gauss. Esto sería entonces lo que uno llamaría una distribución simétrica. Simétrica. Ahora, hay variantes. Si cuando es simétrica vamos a tener además que si la pudiésemos medir, y lo vamos a hacer, la característica de simetría se puede medir, y lo vamos a hacer a través de un coeficiente que le vamos a llamar precisamente coeficiente de simetría, o también se le dice de asimetría. Entonces, ese coeficiente, en el caso de una curva para unos datos que tenga distribución simétrica, como en este caso, ese coeficiente debería valer 0, ¿no? Cuando el coeficiente de asimetría es 0, lo que está diciendo es que esa distribución de datos es simétrica, ¿no? Coeficiente de asimetría igual a 0 indica simetría. Simetría perfecta. Puede ser que la simetría, que la curva no sea tan perfecta, que se aproxime a la simétrica. Entonces el coeficiente también se aproximaría a 0. Pero cuando es 0 exactamente, está denotando una curva perfectamente simétrica. Ahora, una variante, como esta que presentamos allí al lado derecho. Esta ya se ve claramente que se perdió la simetría, ya no hay simetría. Esta sería una distribución de datos asimétrica, porque el polígono de frecuencia en este caso estaría permitiendo visualizar que las frecuencias no están simétricamente distribuidas, sino que si uno trazara por un punto, digamos, central o aproximadamente central, tendría que no se parece el lado izquierdo al lado derecho de la curva. Si pasáramos, por ejemplo, una línea vertical aquí, tendríamos que el lado derecho de la curva es diferente del lado izquierdo. Y particularmente como es cuando se trata de una curva así como esta que tenemos, que es, digamos, más asimétrica por la derecha que por la izquierda, ¿no? Fíjense que por el lado izquierdo se parece un poquito más a la que teníamos antes, mientras que por el lado derecho se distorsiona un poquito, ¿no? Se abre más por el lado derecho que por el lado izquierdo. Entonces, en ese caso es cuando estamos hablando de asimetría por la derecha. Y cuando hay asimetría por la derecha, si pudiésemos tener la medida, el coeficiente de asimetría, este sería mayor que 0. Entonces, cuando el coeficiente ya no es 0, no hay simetría. Pero si ese coeficiente es mayor que 0, entonces estamos diciendo que la distribución de frecuencias de los datos es asimétrica positiva. El coeficiente sería mayor que 0, es decir, positivo. Bien, otra variante es si ocurre eso, pero de manera inversa.
Es decir, si la cola que presenta la distribución no está por la derecha, sino por la izquierda, entonces estamos hablando de asimetría por la izquierda. La curva es asimétrica por la izquierda, ¿verdad? Entonces, así mismo se le llama asimétrica por la izquierda. Y el coeficiente de asimetría en este caso sería distinto de cero, pero inferior a cero, es decir, negativo. Entonces, esas tres variantes son las que van a presentarse cuando se esté analizando la simetría de un conjunto de datos. Número uno, que sea simétrica, en cuyo caso el coeficiente es cero o muy próximo a cero. Número dos, que el coeficiente sea mayor que cero, denotando asimetría positiva o por la derecha, o que el coeficiente sea negativo, lo cual denota asimetría por la izquierda o asimetría negativa. Buenas tardes, Julia, bienvenida. ¿Cómo está? Jalándome aquí los cabellos, profe. No encontraba por dónde meterme. Bueno, bienvenida. Estoy comenzando aquí a explicarle lo que es la simetría. Ajá, ya va porque no tengo audio. No escucho, no se escucha muy lejos. Ajá. Hijo, ¿cómo le pongo el... Ayúdame aquí. ¿No has podido activar el audio? Bueno, voy a dar un repaso rápido de lo que estaba diciendo. Voy a darte un repaso rápido aquí de lo que estaba diciendo sobre la asimetría. Entonces, les decía que la asimetría eh, puede presentar tres aspectos. Asimetría de una distribución de datos referente a las frecuencias de esos datos, ¿no? Entonces, que se refleja sobre todo en el polígono de frecuencias. Estos gráficos que estamos viendo ahí son los gráficos de polígonos de frecuencias, pero suavizados, ¿no? Yo no lo hice con líneas rectas así, directas, punto a punto, que se ven como quebradas, ¿verdad? No, sino la suavicé un poco para que se vean mejor. Bien, entonces, el primer gráfico de la izquierda superior es el caso cuando la distribución es simétrica, la distribución de frecuencias es simétrica. En ese caso, cuando calculemos un coeficiente de asimetría, que lo he llamado ahí AS, ese coeficiente va a ser cero. Va a denotar simetría perfecta. La curva es perfectamente simétrica con respecto a una línea vertical central. Al lado derecho de esa aparece cuando el AS es mayor que cero. Y en ese caso, la curva es asimétrica, pero por la derecha. Y ahí se perdió la simetría. No hay simetría. Entonces, la curva es asimétrica por la derecha. En ese caso, el coeficiente, si lo calculásemos, sería mayor que cero. Y luego abajo está cuando la asimetría es por la izquierda. Es decir, no hay simetría, hay asimetría por la izquierda. Entonces, esa curva sería asimétrica por la izquierda y el coeficiente de asimetría, si lo tuviésemos, si lo calculásemos, sería menor que cero. Es decir, sería un coeficiente negativo.
Bien, entonces básicamente suelen utilizarse tres coeficientes. Uno es el coeficiente de asimetría de Karl-Pearson. Ese es, digamos, uno de los más utilizados. Coeficiente de Pearson. Coeficiente de asimetría de Pearson. El otro es un coeficiente de asimetría que está basado en los cuartiles de la distribución. ¿Se acuerdan de los cuartiles? Q1, Q2 y Q3. Y un tercer coeficiente que es el coeficiente de asimetría de Fisher, que tiene características particulares y propiedades matemáticas que lo hacen ser preferido. Es quizás el más utilizado. Entonces, digamos, el coeficiente de asimetría de Pearson, la forma que tiene la forma de cálculo para el coeficiente de Pearson, es como sigue. Así como lo he denominado así, ASP, coeficiente de asimetría de Pearson, y es un cociente, es muy sencillo, es 3 veces el producto, es 3 veces, es el producto de 3 por la diferencia de la media menos la mediana. ¿Ok? Se multiplica 3 por la diferencia de media menos mediana. Y luego se divide entre S, y ese S ya sabes que es la desviación típica o desviación estándar, ¿no? Entonces es un coeficiente muy fácil de calcular y está basado fundamentalmente en la distancia que hay entre la media y la mediana, ¿verdad? Es decir, en la medida en que la media y la mediana estén más separadas, el coeficiente de asimetría será más grande porque esa diferencia va a ser grande. Y en la medida en que esas dos medidas, valga el pleonasmo, en la medida en que la media y la mediana estén más próximas, entonces esa diferencia va a tender a 0 y el coeficiente también sería 0. Generalmente ese coeficiente se va a mover desde menos 3 hasta 3. Profe, primeramente se multiplica el 3 No, sí. Bueno, fíjate, y cuando los se que trata, están en el, entre paréntesis, ¿no? sí, sí, mira, cuando hay operaciones donde estén involucrados paréntesis, siempre se procede de adentro hacia afuera. Primero lo que tenga en Ok, paréntesis y después lo que está afuera. ok, En ese caso tendrías primero que hacer la diferencia y después multiplicas por 3. ok, profe. Porque lo que valora el coeficiente ahí es 3 veces esa diferencia. 3 veces la diferencia. Es el producto 3 por la diferencia. Ok. Entonces, si ese coeficiente es negativo, es decir, si es menor que 0, entonces estaríamos hablando de asimetría negativa o asimetría por la izquierda. ¿verdad? Si es este el caso, menor que 0. Pero si el coeficiente se hace 0, o si está muy próximo a 0, a veces no da 0. Difícilmente uno consigue una distribución que sea perfectamente simétrica. Generalmente da próxima a 0. Y eso no significa que se obtenga un valor diferente de 0, pero pequeño no significa que no hay simetría. Uno puede hablar de que la curva es aproximadamente simétrica. Entonces, en la medida en que tienda a 0 ese coeficiente, estamos hablando de que la distribución también tiende a simetría. Y en el caso de que sea 0 exactamente, pues sería simétrica, perfectamente simétrica. Ahora, si Ok. ese coeficiente se obtiene y es mayor que 0, entonces estamos hablando de que hay asimetría positiva o asimetría por la derecha, como estábamos viendo en la curva hace un momento. Digamos, son los, ¿cómo se llama eso?
Es el estándar para la interpretación del coeficiente. Si es menor que cero, es asimetría negativa. Si es igual a cero, es simetría. Y si es mayor que cero, asimetría por la derecha. Por la derecha, ok. Entonces tenemos que ese coeficiente va a variar en ese intervalo. Ajá, Julia, mira, para que se mejore el audio del video, cierra el micrófono. ¿Oíste? Ok, ok. Cuando vayas a hacer una pregunta, bueno, abres y haces la pregunta. Sí, porque la otra vez di una clase de estas y un micrófono por ahí estuvo abierto. Era uno de los muchachos, de los estudiantes. Y el audio salió, se oía muy poco, salió de muy baja calidad. Aparte de que este equipo, bueno, no es de los mejores tampoco. Entonces vamos a hacer eso para tratar de que salga mejor. Bueno, entonces el rango de variación de ese coeficiente es precisamente desde -3 hasta 3. Ahí se va a mover. Si está muy cerca de -3 es muy asimétrica por la izquierda. Si está muy cerca de 3, muy asimétrica por la derecha. Y si está centrado próximo a 0, es simetría. Hablamos también del coeficiente basado en los cuartiles. Coeficiente de asimetría basado en los cuartiles se obtiene con esa ecuación que está allí, ¿no? Es otro cociente, pero en el numerador hay una diferencia de diferencias y en el denominador hay otra diferencia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que están en el numerador? Bueno, ahí como se ve ahí es el cuartil 3 menos el cuartil 2 y a esa diferencia se le resta después el cuartil 2 menos el cuartil 1 y se divide entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Esto pueden verse como distancia y son realmente eso, ¿no? La diferencia del cuartil 3 y 2, esa primera diferencia, es la distancia que hay precisamente entre el cuartil 2 y 3. Pues. Es una distancia que está allí. Y la otra, la diferencia entre el 2 y el 1, ¿verdad? Es la otra distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 2. De manera que tenemos allí una diferencia de dos distancias. Y en el denominador, el cuartil 3 al cuartil 1, bueno, es la distancia total que hay. Es un rango ahí entre los cuartiles, que es desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Entonces, la distancia más grande es la que está en el denominador. En la medida en que las distancias que están arriba sean pequeñas, pues el coeficiente se va a hacer también pequeño. Y eso va, digamos, a denotar la medida de asimetría. La interpretación es similar a la interpretación del anterior. Si el coeficiente se hace 0, significa que la distancia que hay del cuartil 1 al 2 y la distancia del cuartil 2 al 3 son muy parecidas, son muy similares. Y entonces eso hace que el numerador vaya a tender a 0, que sería el caso de la simetría perfecta. Este coeficiente y el anterior, ¿verdad? El de Pearson, se lo doy más que todo de información aquí, pero sí lo voy a incluir en las actividades para que desarrollen un poquito utilizando la ecuación. Me interesa más llegar al que al más usado, que es el coeficiente de Fisher. O es el coeficiente basado en momentos. Vamos a poner este recuadrito para la derecha. Ok. Bueno, estoy desarrollando esto.
Ok, bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta sobre los dos coeficientes anteriores? ¿No tienes preguntas? Profe, sí, yo tenía preguntas, porque Ajá. yo hice como un ejercicio, el ejercicio que viene en la guía, Ajá. y tenía por lo menos la duda. A la hora de yo hacer el sesgado, ¿tiene algún número, o sea, para hacer el arco? ¿Alguna distancia? Porque a mí me sale todo choreto. ¿Tengo que medir de un punto a otro alguna distancia? No. Con la, Solamente lo que me da la tabla, el polígono de frecuencia, sí, el polígono de frecuencia, digamos, el gráfico, el gráfico. es la guía, como para ver si, con ver el gráfico ya uno sospecha cómo debería ser el coeficiente, pero no es el coeficiente. El gráfico te sirve Mm, para decir, ajá, este gráfico tiene la cola por la izquierda. Ah, bueno, entonces el coeficiente ujú. tiene que indicar que hay asimetría por la izquierda entonces el coeficiente debería ser negativo. Pero, Ah, ok. pero si el gráfico tiene la cola más larga por la derecha, bueno, entonces te está indicando que ese coeficiente que vayas a calcular debería ser positivo, porque te tiene que reflejar asimetría por la derecha. ¿Ok? Ok. Ahora si tú ves que el gráfico se parece más a, al que está allí, a la parte superior a la izquierda, ¿verdad? Más simétrico. Ajá. Ujú, Si tú ves que es de esa forma, el que tiene A igual a 0, a S igual a 0, ujú. entonces tú sospechas que hay simetría. Hay simetría. Pero obtenido el coeficiente. ¿Ok? Los gráficos sirven de guía para ver más o menos cómo está la distribución en cuanto a la simetría y en consecuencia en cuanto a la normalidad de los datos. Porque una de las cosas que uno persigue ver con la simetría es si existe normalidad. La normalidad, estoy hablando Ok. de la distribución de probabilidad normal, que ustedes todavía no han llegado para allá. Esto está en el programa de estadística 2. Pero sirve para eso, porque la curva normal se parece a esa curva simétrica cuando AS vale 0. ¿Eh? Una campana Una invertida, campana. la famosa Ok. campana de Gauss. De No, cuando Gauss. está viendo simetría, está procurando ver si eso está pasando. Porque en la Ujú. medida que los datos sean normales, bueno, eso afianza la teoría que apoya la estimación de parámetros, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y cuando nos manden a hacer esas campanas, esa asimetría, derecha, izquierda, tiene que ser con los Q, No, con ese, cuartiles. el gráfico es producto de la distribución de frecuencia. El gráfico es el polígono de frecuencia. Exacto, pero cuando vayamos a hacer con los El cuartiles, coeficiente. Cuando vayas a los hacer, coeficientes. cuando vayas a calcular el coeficiente, depende de cuál se pide. Si es el de Pearson, es esa la fórmula. Ah, ok, 3 por la diferencia de la media menos la mediana, dividido entre la desviación típica. ¿Verdad? ok. Y se interpreta de la manera que ya dijimos que se interpretaba. Ujú. Pero si se pide el de los cuartiles, el que está basado en los cuartiles, entonces sería de esta manera. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas obtener primero los cuartiles, pues. El Q1, el Q2 y el Q3, que se obtiene de la manera como se vio allá en la unidad 3, ¿no? Las medidas. Ajá, y así, esa interpretación así, si es menor, yo pudiera decir, Q1 es menor que Q3, Sí, porque eso estoy, siempre va a ser así, ¿oíste? ajá, Porque el en primer esa, cuartil, en estas, ¿cómo es? En estas interpretaciones atrás, de verdad que estoy grave en las en esta, interpretaciones. en esta. Ajá, así de sencillo. Si es menor que 0, es asimétrica negativa. Si Correcto. es mayor, es Positivo. asimétrica positiva. Correcto. ¿Y si es 0? Y si es 0, la distribución es asimétrica.
Asimétrica no, Es simétrica. simétrica, simétrica, ya. Correcto. El concepto, como Así aparece nomás. el concepto como aparece en el programa es asimetría. Claro, Ajá. porque si uno habla de simetría, solamente está hablando del caso cuando es simétrica, ¿verdad? Pero cuando hablas de Exacto, asimetría, está hablando de varios casos. Está exacto. asimétrica por la derecha, asimétrica por la izquierda y también simétrica centrada. Central. Entonces, Está bien, profe. la interpretación es muy sencilla. La interpretación es muy sencilla del coeficiente. La interpretación del coeficiente es muy sencilla porque tú recuerdas, si quieres una técnica, digamos, una técnica para recordar la interpretación. Bueno, fíjate que ahí aparece el símbolo que está allí, Ujú, el símbolo de desigualdad que está ahí, ¿verdad? ujú. De inecuación, ese que está en el centro. Ajá. Fíjate que cuando es asimetría negativa, Ujú. ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha, la izquierda, perdón. Ah, entonces, si apunta para la izquierda, ¿es Es negativa. asimetría Negativa. por la izquierda o negativa? Ok. Ok, por la izquierda o negativa, ok. Ajá. Y el de abajo, cuando es mayor que cero, ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha, pues. Entonces, ¿es asimetría Positiva o por la derecha, verdad? o por la derecha. Eso te está diciendo que la cola asimétrica está por la derecha o que la cola asimétrica esté por la izquierda. Y cuando es cero, bueno, no hay asimetría, sino que hay simetría. La curva es simétrica. Ok, ¿Sí? sí, ya entendí. ¿Captaste la cuestión? Sí. Ajá, muy bien. Entonces, el de los cuartiles se interpreta de la misma manera, pero se calcula de Ujú, una manera diferente porque hay que tener los cuartiles. Entonces, tú hallas el ok, cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 con los métodos que se enseñaron en la unidad 3 de las ujú. medidas de posición. Y una vez que ya los tienes, bueno, aplicas la ecuación que está allí. No es complicado tampoco. De todos modos van a tener un ejercicio para eso y van a tener la plataforma para preguntar. ¿Sí? Ok, sí, está Es la bien. ecuación. Ajá, creo que queda poquito tiempo de esta sesión, ¿no? Pero no, no terminó, ¿no? No, todavía, no. Si se interrumpe, espera los 2 minutos, los 3, 4, 5 minutos y volvemos, ¿no? Creo que son 2 minutos. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se construye ahora el coeficiente de asimetría de Fisher? También denominado coeficiente de los momentos de Fisher, ¿no? Para la asimetría, para medir asimetría. Bueno, la Ok. ecuación es esa que aparece ahí. Julia, apaga el micrófono. Ajá. Bueno, la asimetría mediante la ecuación de Fisher es esta que es con esta ecuación, con esta cociente que aparece aquí arriba, que se ve muy sencillito, porque solamente tiene dos parámetros allí, ¿verdad? Uno que se llama M3 y el otro que se llama S al cubo. Entonces, SM3 es una ecuación del momento 3. Así se llama, tercer momento centrado respecto a la media. Y la S al cubo, bueno, ya sabemos que es la desviación estándar elevado al cubo. Entonces, ¿qué necesito para obtener el coeficiente de asimetría de Fisher? Bueno, esos dos elementos. Necesito obtener el primer momento centrado respecto a la media y necesito la desviación típica. Entonces, para obtener el momento centrado, el procedimiento es similar al que se aplicó para la medida de variabilidad para la desviación típica. La ecuación es muy parecida, de hecho, ¿no? Es esta que está aquí. La diferencia con la ecuación de de la desviación típica, no, de la varianza. Se parece mucho a la ecuación de la varianza. Entonces, cuando hacíamos la ecuación de la varianza, la diferencia es que el exponente de los desvíos no era 3, sino era un 2. No sé si recuerdas, el exponente aquí ahora es 3. Cuando calculábamos la varianza era 2.
Esa es la diferencia básica para obtener los momentos centrados. Entonces aparece dos veces porque uno, el primero es para los datos cuando no están agrupados en intervalos. ¿Verdad? No se multiplican, los desvíos no se multiplican por la frecuencia. Pero cuando los datos están en intervalos, los datos agrupados, entonces sí hay que multiplicar por la frecuencia de cada intervalo. Y entonces esa sería la ecuación para obtener el momento 3 centrado respecto a la media para datos que se encuentren en una distribución de frecuencias. Entonces tenemos esas tres ecuaciones que hay que manejar. La ecuación del coeficiente en sí, coeficiente de asimetría de Fisher. La ecuación para, si estoy en el caso de datos no agrupados, para el momento 3. Y la ecuación para el momento 3 en caso de que los datos estén en una distribución de frecuencia. Son tres básicas. Entonces,